Muy buenos días, feliz domingo. Pues toda cita tiene su fecha de cumplimiento y hoy es el día tal cual como lo marca el Estatuto del Gobierno del Distrito Federal en su artículo 67. Hoy el jefe de gobierno rinde su quinto informe de actividades en este último año de gobierno. Efectivamente, hoy la agenda legislativa local marca el inicio del primer periodo ordinario de sesiones de la tercera y último año de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Es la séptima legislatura, recordemos lo importante que es esta, pues marcará el fin de una era. Alejandra, con la Constitución de la Ciudad de México, el año entrante 2018, la capital del país tendrá un Congreso local como las otras 31 entidades de la República. Sin duda todos los informes son un momento, un importante acontecimiento en la ciudad. En esta ocasión, como lo dices, los focos se giran hacia ese sentido. ¿Qué pasará para el próximo año con la Ciudad de México después de la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México? Bueno, pues toda la información de lo que acontece esta mañana aquí desde este recinto legislativo que alberga a la Asamblea, los 66 diputados que conforman esta Asamblea en la esquina de Donceles y Allende, aquí en el corazón de la ciudad. Pues sí, este inmueble es perfecto para hacer este ejercicio republicano, un ejercicio también de equidad de poderes y rendición de cuentas. Recordemos que aquí en este espacio el jefe de gobierno, quien es el titular del Ejecutivo local, podrá reunirse con el titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien encabeza el Poder Judicial, y también, por supuesto, con los asambleístas, los diputados locales, quienes representan el Poder Legislativo. De igual manera, con un mensaje hacia la ciudadanía, tiene el contacto con ella. Nosotros, los ciudadanos, podremos conocer los avances y retos que tiene esta ciudad capital tras el paso de los primeros 5 años de la administración del doctor Mancera. Sin duda un acontecimiento importante para la ciudadanía, pero no es el único, Alex, que ha ocurrido en este recinto. ¿Te parece si hacemos un poco de recuento de la historia que ha atravesado este lugar? Recordemos que fue inaugurado en el año 1911 por el último informe presidencial del presidente en ese entonces, don Porfirio Díaz. Y bueno, además de los diferentes informes de gobierno de los jefes que han pasado por la Ciudad de México, también han ocurrido otros acontecimientos. Aquí se dio la expropiación petrolera y también se aprobó el derecho a la mujer al voto. Sin duda, acontecimientos importantes como el que hoy se lleva a cabo. Y vaya que es importante, Alejandra, para la Ciudad de México un recinto como este, porque pues desde aquí se han promulgado muchas de las leyes, se han aprobado muchas de las leyes que hoy desde luego son garantía de seguridad, de equidad para la Ciudad de México. Desde luego, este recinto que ustedes ven en ese momento en su pantalla y que en estos momentos está comenzando a ser ocupado por los legisladores locales, han sido testigos estas curules de las discusiones parlamentarias, de las aprobaciones propias de leyes que protegen, que garantizan la seguridad, la equidad y también la representatividad de todos los capitalinos.